Bienvenidos a Note Magnético, el único podcast donde intentamos arreglar el mundo, pero se nos va de las manos. Este es el segundo programa, como bien sabéis, tras la Navidad, que esperemos que lo hayáis pasado muy bien, que con vuestros seres queridos, que hayáis descansado, quien haya podido. Y nada, venimos con una nueva entrega en el que vamos a hablar de esto que tenemos siempre presente, pero que muchas veces no le hacemos todo el caso. Y estamos hablando de las fronteras. ¿Qué son las fronteras? Siempre nos imaginamos que las fronteras son como esas líneas invisibles que solo están en los mapas políticos, ¿no? Esas líneas. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué está esa curva ahí? ¿Por qué esta línea rectilínea que tenemos en África o también en América, ¿no? También tenemos esas líneas. ¿Por qué están ahí? ¿Qué representan? ¿Qué dividen? O sea, el mundo de las fronteras es un mundo que de verdad, y vais a verlo en este programa, tiene tanto que rascar que hemos decidido darle toda la presencia que se merece. Entonces, cuando pensamos en fronteras, pensamos en que tiene una historia detrás, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando, por ejemplo, por la Unión Europea, que es lo que nos pilla más cerca, ¿no? Y es más, vamos con España. En España, aunque no parezca, tenemos unas fronteras muy peculiares. ¿Tenéis alguna en mente? Así extraña. Hombre, para mí la frontera más extraña que además he estado es la que hay entre España y Gibraltar, que es que encima cruzas un aeropuerto andando, Sí, yo que también yo he creo estado. que es el único sitio de los que yo conozco del mundo donde puedes ir andando en un aeropuerto. Me parece espectacular. Es verdad, está después, ¿no? Del paso fronterizo. Exacto. Sí, me parece que te tienen que dar paso para que puedas seguir andando una vez el avión Bueno, es haya... más, resulta que el trozo de tierra que hay entre la frontera de España y Gibraltar y el aeropuerto, eso pertenece a España. Pero los de Gibraltar se apoderaron de ello para hacer el aeropuerto y ahí está. Curioso lo de Gibraltar, porque yo también he estado, es verdad que es muy pequeñita, y ese tramo que nos separa España y Gibraltar encima es el aeropuerto. O Mm, sea, es muy curiosa. Pero es verdad que tenemos más. mm. Tenemos más. Empezamos por las famosas Ceuta y Melilla, ¿no? Mm, Las es verdad, famosas sí. Ceuta y Melilla, que en su día ya pertenecieron mucho antes, ¿no? Del protectorado que tuvimos en Marruecos. Por lo tanto, Marruecos se independizó, pero Ceuta y Melilla seguían siendo españolas. Y es a lo que aludimos nosotros como Estado. Ceuta y Melilla son nuestras, porque tú, Marruecos, antes de existir como entidad política, ya no tenías estos territorios. Por lo tanto, no tienes nada que ver con ellos y no van a ser tuyos. Eso es, digamos, por donde se suele ir. Pero hay otro pequeño territorio que Mm, pasa igual. No sé si conocéis el Peñón Vélez de la Gomera, mm, No, la verdad es que no me suena a ¿no? mí. No, Pues mira, además no. de Ceuta y Melilla, mm, hay otro pequeño territorio que antes era una islita, por eso estamos hablando de él, porque ahora ya no es una islita. Hubo un terremoto en los años 30 que de repente lo que provocó es que se uniera mediante una manga de mm, arena a- al continente mm. africano y por lo tanto ya tenemos una frontera, que como curiosidad es la más pequeña del mundo, con 85 metros. Vaya tela. O sea, es un territorio que yo de verdad no lo Mm, conocía y es mm, un peñón, básicamente, en el que hay solo unos asentamientos de militares, básicamente para que no nos lo quiten. ¿Pero que está cerca del Peñón de Perejil o está cerca Está, de Ceuta, está más Melilla? cerca de Sí. Melilla, está un poquito Vale. tirando al oeste, ¿vale? Luego están por ahí también las islas Chafarinas, Ah, ¿vale? sí. Pero al final son islas, Esa sí, sí que me Sí, suena. no sí, tienen eso frontera. sí, sí. Pero este Mm, territorio, que era una islita, el Peñón mm, de Vélez de la Gomera, mm, es un territorio que ahora sí que tiene frontera. O Y mm. sea, curiosamente pasa a ser la más pequeña del mundo gracias a esa unión. si lo he entendido bien, digamos que es como en la costa de Marruecos sale una manga de arena y Ujú. justo el peñón que está en el mar ya, digamos, Sí, conectado con la manga, eso es España. exacto. O sea, es a menor escala Gaztelugatxe, San Juan de Gaztelugatxe, que es muy Ajá, famoso, sí. además por las escenas de Juego de Tronos, pues es a más pequeña escala, es un peñón mucho más pequeño y la manga de arena también es mucho más pequeña, 85 metros, 85 metros es de aquí a ahí, o sea, es nada.
Sí, no. Pues sí, por muy eso es interesante. la frontera más pequeña del mundo. Ya no hablamos solo de Europa, ¿no? Y esas son las fronteras, aunque nosotros vemos un mapa de España y decimos Andorra, Francia y Portugal. Pues no tenemos mucho contacto con Marruecos, tenemos hasta 3 puntos de unión con ese país y luego el de Gibraltar. De todas formas, me ha parecido curioso lo que has dicho de la conexión que tenía a través de la arena, y es porque las fronteras, aunque creemos que es algo inamovible, que siempre ha estado, yo creo que es algo que cambia con el tiempo, cambia con aspectos políticos, puede cambiar con la propia geografía, simplemente porque se desvíe un río, como ocurrió, por ejemplo, con México. Ya os lo contaré si luego terminamos centrándonos en ese tema, pero simplemente por el desvío del cauce de un río, México consiguió parte del territorio que era de Estados Unidos, pequeño, pero lo terminó consiguiendo. Entonces, respecto a la pregunta de cómo se crean las fronteras, yo abogo en parte por el poder que tiene una nación de modificar sus límites de actuación, ¿no? Entonces, yo creo que el poder es lo que hace que se modifiquen las fronteras. Puede ser por uniones matrimoniales, que ha sido a lo largo de la historia, Sí. por pactos, por intereses económicos en ciertas regiones y por tanto esa expansión, por guerras, por desplazamiento de habitantes que quieren asentarse en un lugar y terminan imponiendo la creación de una nueva nación. Y bueno, creo que respecto también a ciertas fronteras que se habló de Marruecos, no sé si Marruecos estaría tan de acuerdo, pero en principio sí pertenecen a España a nivel histórico, pero desde la perspectiva marroquí también es distinto, ¿vale? Es distinto. Bueno, Eso y ya sería para otro yo incluiría también podcast. a todo lo que has dicho Vale. por motivos económicos de que llega un país, te dice, oye, te pongo tantos millones en la mesa y me quedo con tu territorio. Sin ir más lejos, Estados Unidos con Alaska es como ha conseguido Alaska. Se lo Sí. compró a Rusia y ahí lo Totalmente. tiene. Y si no me equivoco, Florida también, en su momento. Se A lo los compró a españoles España, se sí. lo compró a España. Totalmente. Así es el momento. Se aprovecharon de la debilidad de lo que es el territorio que actualmente es Rusia. Dijeron, es la oportunidad perfecta. Rusia en ese momento no le dio la importancia que tenía Alaska. Luego ya se descubrieron ciertos recursos, ¿verdad? Que es lo que siempre al final acaba dando valor a un territorio. Y seguramente se tirarán de los pelos en su día. Pero bueno, eso es algo del pasado y seguro que en la actualidad no se compran territorios. Eso ya es algo que no veremos o igual sí. Para nada, yo no. No, ser, ¿no? eso Puede todo ser. Bueno, apunta a que no. Pero claro, Tema de actualidad. por eso, precisamente por la controversia de las fronteras, muchas veces se alude a las fronteras naturales, que eso es algo que siempre me ha llamado la atención en Europa. Por si os dais cuenta, Europa es una continuidad con Asia. ¿En qué momento se decidió que era un continente diferente? ¿No? ¿Nunca os lo habéis Sí, bueno, preguntado? ¿Por sí. qué no hay un solo continente que se llama Eurasia? Yo ahí discrepo. Bueno, quiero decir, aquí lo conocemos como Europa, pero por ejemplo, yo tengo conocidos, por ejemplo, de Ucrania, que allí lo estudiaron como un continente entero que se llama Eurasia. O sea, digamos que dependiendo de dónde hayas estudiado, lo conocen como De una manera o de o otra. O sea que incluso la existencia de continentes es subjetiva por lo que estamos viendo, ¿no? De hecho, y para ciertas personas, que Europa sería una península de Asia. ¿Vale? Si nos Entonces, ponemos estrictos, puede ser, sí, sí. por las dimensiones que tiene Europa respecto al continente asiático, respecto a otros continentes, simplemente sería como una escisión de Asia, no seríamos tan sumamente trascendentales. Pero que- eso sería más bien desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista político ya estamos hablando de una manera diferente. Claro, estamos hablando ya de la Unión Europea. Entonces, Eso ya es otra entidad que, ya nos metemos en un claro, fregado. pero si lo miramos desde como si fuera una península, estamos hablando entonces desde el punto de vista físico, geografía física pura y dura, ¿no? Digamos. Claro, pero al final la Unión Europea también dice que para unirse a ella tienes que estar en territorio europeo. Por lo tanto, ¿qué es territorio europeo? Ahí está la cosa. Claro. Entonces, si aludimos al Geografía física. continente como tal, tectónico, es verdad que aludimos y la Unión Europea hay unos límites establecidos que son los montes Urales, que es algo que se da en el colegio desde bien chiquitito. ¿Pero por qué los montes Urales? Pues tan sencillo como que es la representación de que sí Europa fue un día un continente diferente. O sea que básicamente ahora están unidos,
hubo una masa tectónica, que creo que en la unión entre América, ¿no? y Europa, chocó con la Siberia. Eso pasó hace tremendos millones de años y luego, de hecho, los Urales son bastante bajitos precisamente por la de millones de años que han pasado, se ha erosionado, tal, pero al final son la frontera natural que existe entre Europa y Asia. Otra cosa es que ya le demos el valor político que pueda tener, pero es verdad que un día fueron masas Claro. continentales diferentes. Claro, lo que pasa entonces es que por lo que comentas entiendo que la Unión Europea como tal o como la entendemos nosotros tiene una visión más política que geográfica. Sí, pero también alude a... Luego es verdad que ha tenido excepciones, porque mirad el caso chipriota. Claro. Chipre está totalmente en Asia. Pero ¿qué dijeron? Aludieron a... Chipre es políticamente, social, cultural, lingüísticamente Europa. Claro, pero entonces Pero ahí no ya está dentro cambian un poco los físicamente, criterios. evidentemente. Claro, porque de hecho hay muchos países, entre los que se encuentra, por ejemplo, Turquía, tiene un trocito, una región llamada Tracia, metida en un continente europeo físico. Kazajistán, que parece que está muy lejos, tiene un trozo también metido en Europa, dentro de los Urales. También hay otros países que han tirado de esa, aunque sea esa intercontinentalidad, para intentar unirse a la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí hay un poquito de debate. Lo que pasa es que habría que remontarse a la fundación de la Unión Europea y los países Exacto. fundadores son países de la Europa continental y de la Europa central y occidental principalmente. Entonces, Sí, ¿cuál pero es el problema? Estamos de acuerdo que la fundación de la Unión Europea Sí. básicamente fue cuestiones políticas y económicas. Al Sí, fin y al cabo. económicas, militares también, Ujú. porque la CECA, que fue el origen de lo que sería la Comunidad Económica Europea, tenía la finalidad de unir tanto la industria del carbón y el acero para Ujú. evitar que la industria militar de países como Alemania, como Francia, fuera totalmente independiente, tuvieran que depender mutuamente para coexistir y no estallase una nueva guerra mundial. Entonces es una mezcla, pero países como Reino Unido, que no están vinculados, en el pasado estuvieron unidos al continente europeo, pero en la actualidad están separados. Ellos, los que, por ejemplo, defendían el Brexit, defendían que por una parte no estaban unidos a nivel geográfico, a nivel físico, pero es que por otra parte había diferencias culturales, diferencias económicas. Entonces, por eso... Eso ya es la batalla del relato. Exacto. Querer ser diferente a tus ojos para, estoy justificando mi marcha. Claro. Pero al final, la Unión Europea ya ha llegado a ocupar otros continentes. Sin ir más lejos, Groenlandia hubo un tiempo que perteneció a la Unión Europea. Se unió junto a Dinamarca, que es el país que pertenece oficialmente, y luego Groenlandia fue el primer territorio en abandonar la Unión Europea, no fue el Reino Unido. Groenlandia, debido a sus políticas de pesca, la Unión Europea pues tiene unas políticas de agricultura, pesca, etcétera, pues que no venían muy bien a la economía pesquera groenlandesa y dijeron, pues nos vamos de aquí. Es verdad que Claro. ahora ha salido una encuesta que dice lo contrario, que están a favor más bien de regresar a la Unión Europea. No sé si por miedo de lo que está pasando ahora con el presidente de Estados Unidos, pero bueno, ahí lo dejo. Dentro de las fronteras, como vemos, hay de todo, pero yo creo que la más inusual de todas la tenemos en Países Bajos o en Bélgica, ¿dónde es? Porque es un poco de todo, ¿no? Sí, a ver, digamos que es una mezcla. Es como un queso gruyere que está dentro de Países Bajos, digamos. Nos vamos al sur de Países Bajos, en una región llamada Brabante, en la que tenemos exactamente dos fronteras, una llamada Barle-Hertog, que pertenece a Bélgica, y otra llamada Barle-Nassau, que pertenece a Países Bajos. ¿Qué es lo curioso de esta situación? Que hay 22 enclaves de Bélgica dentro de Holanda, de Países Bajos, perdón. Pero es que dentro de esos 22 enclaves hay otros 7 que pertenecen a Países Bajos. Digamos que es como una matriosca de fronteras, por así decir. Es como el lago dentro de un lago. Exacto. Vosotros Ah. imaginaros que tenéis una casa ahí, estáis viviendo ahí, y estáis sentados en el sofá de vuestra casa viendo pues, cualquier cosa en la televisión y tenéis ganas de ir al baño.
pues tenéis que pasar una frontera en vuestra propia casa para ir al baño, en este caso en Bélgica. Es algo curioso, extraño, pero esto tiene, digamos que tiene un origen que lo vais a entender bastante más claro. Nos tenemos que remontar a la Edad Media, finales del siglo XII, donde tenemos dos personajes, que uno es el duque de Brabante, la región donde está situado este enclave, y el señor de Breda, un señor feudal. ¿Qué pasa? Que el duque de Brabante le dio al señor feudal unas tierras para que las trabajase, pero con la condición de que dentro de esas tierras algunas parcelas se las quedaba él. Es como si yo, por ejemplo, ahora os cedo una finca que tengo yo donde sea y os digo, yo os doy la finca, pero la caseta del perro y ese limonero de ahí que me gusta mucho, me lo sigo quedando yo, ¿vale? Claro. Empezaron a mercantilizar con lo que había dentro de esas Trozos de parcelas. tierra, Exacto. tal cual. Fragmentaron Trozo- en propiedades privadas. Literal. Claro. Eso sí que es fragmentación, ¿eh? Sí, Madre sí. mía. ¿Qué pasa? Que todo esto, digamos que a lo largo de los años, pues ha quedado igual. Incluso en la separación de Bélgica en el año 1830, cuando se separó de lo que antes era donde estaba, pues digamos que no consiguieron desenmarañar ese caos de fronteras. Y todo eso, pues se quedó ahí hasta la actualidad. ¿Qué pasa? Que en 1995 ya dicen, oye, mira, esto es un caos que aquí nadie va a conseguir hacer nada, tenemos que hacer algo. Cuando ya se empiezan a digitalizar esas fronteras, se dice, oye, mira, como somos países amigos, digamos, no hay conflictos bélicos, no hay nada, pues las vamos a dejar así. Que la frontera pase por donde tenga que pasar. Y eso crea que en muchas casas la frontera pasa por el medio de la propiedad. ¿Qué pasa aquí? Es muy gracioso porque aquí llega una cosa que le llaman la regla de la puerta principal, que es que tú pagas impuestos en el país donde tengas tu puerta de entrada a la casa. Eso era lo que te iba a decir, el tema de los impuestos. Exacto. Da claro. igual que tu casa haya más metros cuadrados en un país que en el otro. Eso da igual. Tú donde pagas los impuestos es en el sitio donde tengas tu puerta de entrada. ¿Qué pasa aquí? Ha sido un caso brutal. Cuando surgió esta ley, mucha gente tapió las entradas de las casas que tenían No les culpo. y las abrieron En la de lo- zona donde Exacto, había menos impuestos. De la zona donde había Más menos barata. impuestos, más barata. Claro. Hombre, ¿Qué pasa? Hombre, yo hubiera hecho lo Mover mismo. la puerta para... inversión. Sí. Digamos que es como si hoy en día te vas a Andorra, pues para pagar menos impuestos, pero Claro. a lo bruto, tirando un tabique de casa y ya está. Claro. Esto trae también muchas curiosidades. Una de ellas es que, por ejemplo, en Bélgica, los fuegos artificiales, la pirotecnia, es legal. O sea, son muy flexibles con ese tema. Pero en Países Bajos son muy estrictos. ¿Qué pasa? Que tú ves en las tiendas del lado belga que en casi todas las tiendas te venden pirotecnia. Cosa que está absolutamente prohibido, igual 2 metros más hacia la izquierda, Más digamos, allá. hacia el este. Pero una anécdota que es súper curiosa es que en Holanda, Países Bajos, los bares tenían una hora de cierre, digamos, a las 2 de la mañana, por ejemplo. ¿Qué hacían los bares que tenían esa suerte de que una frontera pasase por el medio? Cogían las mesas, las movían al lado belga y a seguir la Qué fiesta fantasía. hasta que cerrase el lado belga. Qué bien pensado. Y una cosa, otra curiosidad, digamos, que en Bélgica la edad de beber es a los 16 años. Es de los países europeos con la edad de beber más baja que existe. Pero en Países Bajos es a los 18. ¿Qué hacía la gente? Claro. Todo Dios al lado belga a hacer fiestas. Claro, tú luego tienes tu casa en el lado de Países Bajos, pero a ti nadie te podía decir nada, ni tu madre. Oye, yo estoy cumpliendo la ley, a mí nadie me puede decir Ya, nada. muy bien, claro. Estas son curiosidades. ¿Qué pasa? Que este caso también es muy... genera mucho debate porque digamos que tenemos duplicidad en todo. Hay 2 cuerpos de policía, 2 Eso es. sistemas de correos, 2 sistemas de transportes.
Incluso hay dos tipos de colegios. Hay gente que va a un colegio belga y otro colegio holandés. Por eso también me gustaría que exponer o presentar más bien el debate de si aparte de las curiosidades y todo lo que estoy diciendo, que de cara a la galería es muy bonito, si os parece un poco de provecho, digamos, que haya una duplicidad en un pueblo, digamos, de 9.000 habitantes, porque tampoco es un pueblo que sea muy grande. No sé qué pensáis, si es un derroche de dinero o tal, o realmente sí que tiene que haber dos, digamos que, sistemas de cada país, porque realmente pertenecen a países distintos. No sé qué pensáis. El tema es que mantener eso es complicado, porque claro, son más impuestos para poder tener todos esos servicios abiertos. Pero claro, el tema es ese, ¿cómo se gestionaría eso? A ver si hay esa duplicidad, pero a pesar del pago de impuestos y esa recaudación se efectúa de una forma coherente, racional, perfecto. Lo que pasa es que, por lo menos por lo que he leído, en el caso de Bélgica, esa duplicidad puede dar problemas, como cuáles, el incremento de la criminalidad. Se está incrementando un montón la criminalidad en ese país y uno de los problemas, una de las raíces, es esa duplicidad, porque los cuerpos policiales no se ponen de acuerdo a la hora de actuar. Entonces eso puede ser un problema grave. Y si igual hay que actuar en una determinada vivienda, hay que ponerse de acuerdo con el otro cuerpo policial y que lo les está ocasionando muchos problemas. Entonces, ¿cuál es la tendencia que está llevando este país, Bélgica? Está intentando homogeneizar y coordinar mejor a los cuerpos policiales para que no haya ese problema y puedan actuar de una forma más rápida. Pero es un problema que ahora mismo padecen. Sí, yo lo que llevo también a coalición es que, digamos que en este caso es el más representativo que yo pueda conocer, de que las fronteras son también un constructo social y político, el cual no afecta o no debería afectar a dónde está ubicada, digamos, porque aquí la gente, aunque de cara a la galería hay una frontera de un país, la gente hace su vida normal tanto a un lado como al otro de la frontera, digamos, porque al final son, en un trayecto igual de 5 minutos, se cruza la frontera 10 veces, por poner un ejemplo. Imagínate que en esas 10 veces tuvieses que separar el país donde estás ubicado del otro. Sería un Claro. caos absoluto. Al final, en este Sí. tipo de situaciones, que es, digamos, la frontera llevada al extremo, es donde te das cuenta de que en muchos sitios, sobre todo en Europa, que tenemos la suerte de tener el espacio Schengen, Sí. que realmente las fronteras pues son más bien Simbólicas. simbólicas, digamos. Sí, son simbólicas al final. Y en España lo tenemos claro porque Hondarribia y Hendaya, que son dos pueblos vascos, tal cual, pero están enfrente de otro y de hecho se ven a través de la playa. Pues uno es de Francia y el otro es de España. Pero pasas y son básicamente la misma lengua, los mismos servicios, el mismo tipo de modelo económico, social, etcétera. Y lo mismo pasa con Cataluña del Norte, que tenemos por encima más al norte de Gerona, que con capital en Perpiñán, pues eso también se habla en catalán, o sea, en la frontera es casi simbólica, porque al final no es ni siquiera lingüística. Claro. Sí. Entonces, También es cierto que una frontera, si igual no se controla bien, se puede plantear como un caos, que es lo que habéis comentado, pero también puede ser una ventaja comparativa, porque estar justo en una zona fronteriza te puede dar ambas ventajas. De hecho, hay zonas que se han desarrollado mucho por estar justo en el límite y que tú puedas pues, tener contacto con unos habitantes o con unos negocios de una zona, de otra, y beneficiarte legalmente de ciertas ventajas que tenga una zona u otra, como estabas comentando con el Sí, caso de yo Bélgica. por poner un ejemplo, por ejemplo, en Portugal, yo que soy gallego y estoy muy cerca de la frontera con Portugal, muchos portugueses van a España, sobre todo a echar gasolina, digamos. Es una ventaja brutal tener para ciertas cosas, pues, Claro. digamos, donde es más barato, pues al final aprovechan. Claro, sí. Evidentemente. No, la verdad es que esas cosas, pues sí, en algunas cosas son interesantes y puedes sacar ventajas y en otras no. Y luego hay fronteras de todo tipo, donde algunas, hemos hablado de que algunas son los límites naturales, pero otras vienen impuestas, como es el caso de algunos países
Como Guinea Ecuatorial, como por Guinea ejemplo. Ecuatorial o como Mm. México, por ejemplo. Sí, a ver, el caso de los países africanos es un tema también delicado, Claro. Sí. porque la construcción de Son un las poco peculiares, fronteras ¿no? Mm. es peculiar, porque ese continente, a lo largo del desarrollo de las distintas sociedades, ellos han ido estableciendo sus propios límites. Ahora bien, a nivel político y con una cartografía sobre el papel muy desarrollada, ha sido una imposición de la diplomacia europea clarísima. De hecho, tenemos el Congreso de Berlín de 1884-85, que cambió totalmente el panorama de África. Pero bueno, ya con las primeras colonizaciones, ya sabéis que la primera potencia que lo lideró fue Portugal en su momento. España miró más al Atlántico y fue Sí. Portugal quien miró hacia las Indias Orientales a través de África. Entonces, es verdad que tuvieron distintas posesiones y entre ellas fue Guinea Ecuatorial, ¿vale? Pero España terminó consiguiendo esos territorios teniendo esa negociación con Portugal con el Tratado del Prado, que se denomina, y en ese momento consiguió la isla actual de Bioko, creo que se llama, Sí, que es sí, donde está Malabo, ¿no? donde está Malabo, Ah, vale. que ha sido la actual capital hasta que justo este año, en 2026, se ha desplazado la capital, que lleva mucho tiempo queriendo moverse, al continente, a la zona continental, ¿no? Que es donde está Ciudad de la Paz, ¿vale? Pero bueno, ha habido ciertos momentos, como en el Tratado de París, donde, bueno, ha habido guerras, no solo la guerra de Cuba, que es muy famosa, que seguro que la habéis estudiado en el instituto, que es la Yo creo que ni me acuerdo crisis, ya de... la Oh, yo sí crisis, la estudié. la crisis del 98, Sí. que es cuando se perdió Cuba, Sí. Filipinas. Pues en ese momento también España perdió contra Francia y la desgracia que le ha ocurrido a Guinea Ecuatorial, que es lo que padecen sus habitantes, es que quedó encerrada por la Guinea francesa, que es Gabón y Camerún. Claro. Entonces, si veis simplemente, bueno, El buena mapa, parte sí. de los países africanos, pero si veis el mapa de Guinea Ecuatorial, está limitada por Gabón y Camerún y son líneas prácticamente rectas, trazadas sobre un plano. Sí, de hecho es muy pequeñito el país, es un cuadradito atrapado entre los dos. Y luego el problema que le ocurre a muchos países africanos, que lo podremos ver también a continuación, es que había distintas etnias. Entonces, Ya. y de hecho en la actualidad se puede ver incluso en vídeos de TikTok, donde unos se meten con otros. Los que viven en Bioko o en Malabo se meten con los que viven en la zona continental, ¿no? Entonces, los que viven, por ejemplo, en Bata, que de hecho Bata, que es una ciudad portuaria, como la mayor parte de las ciudades africanas que son muy grandes e importantes, Bata no es la capital, pero muchas veces funciona como capital de facto por la importancia económica que tiene. Entonces hay veces que se meten unos con otros. Entonces, ¿qué ha intentado el gobierno de Obiang? Que bueno, desde su independencia en el 68 de España, ha intentado cohesionar un poquito más al país. Ha intentado que con el desarrollo económico que se está produciendo desde que se encontró, por ejemplo, petróleo, cohesionar sobre todo aquellas comunidades que le apoyan más. Entonces, las comunidades que más apoyan a Obiang, en principio, están en la zona continental y también ha sido una forma de diversificar la economía, porque estaba concentrada sobre todo en la isla de Bioko, donde está Malabo, y lo que ha intentado es crear una nueva capital donde esté la sede administrativa, donde esté el poder político, que esté en el interior, para pues poderlo diversificar, pero aún así pues tiene disputas con Gabón por posesiones marítimas, por el petróleo, por los yacimientos que se están encontrando y puede ser, como estamos viendo, que en el futuro cambien esas fronteras de África, surjan nuevos países por nuevos enfrentamientos o por acuerdos de paz. Pero Sí, bueno. de hecho los últimos países que se han dado en este siglo han sido africanos los dos, ¿no? Pues tenemos Sudán del Sur y yo no sé si contar ya Somalilandia, que es el país que ha reconocido Israel, ¿no? Ahora Eso mismo- ya no... Ahora mismo es muy interesante y de hecho una zona caliente del planeta es el Cuerno de África. El Cuerno de África, El sí. El Cuerno de Cuerno de África. África porque se están Y dividiendo. literalmente, porque tienen una gran sequía también. También, encima es literal a Literalmente. nivel Que son- físico. Político y literal. Son, Sí. son Pues- factores, es verdad que allí hay muchísimos conflictos. A ver, pensad que se mueve mucha pasta. Una en de el las Mar Rojo, cosas, una de ¿sabes? las cosas, puntualizando Entonces, algo, y perdona, una de las cosas nada. también es que genera. Yo Sí.
aprendí, digamos, las fronteras en su momento, siempre dicen, no, es que parece que las tiran con tiralíneas, las fronteras, tú ves Bueno, claro, un mapa de África y dices, pero bueno, han cogido aquí Sí, una, sí. una regla y han hecho Mirad, aquí. mirad lo el que mapa sea, de Mali, de Nigeria. Claro, las claro. potencias Entonces, europeas en el a siglo nivel XIX. popular, yo, vamos, escuchaba eso a nivel popular y tal. Entonces, claro, lo que has comentado antes, separan etnias, separan tribus. Claro. Entonces, y muchas de ellas no reconocen en qué país están porque no entienden el territorio como el país que nosotros desde Europa conocemos. Claro. Entonces, claro, de repente se ven que no tienen acceso a los recursos que siempre que tenían antes, que no tienen acceso a las tierras donde antes a lo mejor iban con su ganado, que ya no pueden ir a sacar agua de tal, porque claro, administrativamente ellos no entienden porque les viene impuesto de fuera. Entonces, no lo conciben en su día a día. Entonces, claro, Somalia, el Cuerno de África, una de las grandes problemáticas que está ocurriendo allí, aparte de los grupos armados que puedan existir, que La existen allí, piratería. claro, la piratería, también viene dado por eso, porque hay separaciones, en este caso, bueno, de etnias que llevaban toda la vida conociendo ese territorio y no y las fronteras administrativas no las conciben como nosotros. No, la verdad es que África es un mundo en cuanto a fronteras, sobre todo por su peculiaridad, ¿no? Y al final, y encontramos casos más particulares, ¿no? Entre Sudán y Egipto, por ejemplo, Sí. tenemos un caso bastante peculiar y algo que no se da en el mundo, que es la tierra que no quiere nadie, ¿no? Exacto, sí, sí. Para este caso tengo que introducir un concepto que se llama el de terra nullius, que básicamente es un trozo de tierra. Literalmente la traducción es tierra de nadie, quiero decir. Trozos de tierra que nadie quiere. Y en el planeta Tierra tenemos 3 casos de terra nullius, que uno es este que voy a decir ahora, el de Pirtawil. Luego hay un trozo del río Danubio entre la frontera de Croacia y Serbia. Y después tenemos un trozo de la Antártida llamada Tierra de Maripil, la cual tampoco es reconocida ni la quiere en ningún país, digamos que por sus climas extremos y porque está prácticamente congelada. Sí, se y- quedó fuera del Tratado Antártico. Correcto, es la porque, única parte que nadie reclama. a ver, si miramos un mapa de cómo se distribuyó el Tratado Antártico, es verdad que hay algunas regiones que se disputan más. Por ejemplo, la península antártica que tiene menos porcentaje de hielo, se puede hacer mejores investigaciones, etcétera. Sí que es verdad que es bastante reclamada y, de hecho, a Argentina le gusta mucho incluirlo en sus mapas. En la provincia de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur, ¿no? Y la península antártica, así se llama la provincia, pues fijaos si la incluye, pero es verdad que esta tierra en concreto de la Antártida está fuera del tratado por alguna razón. Correcto. Y este caso, el caso que os voy a traer ahora de Birtawil, es un caso también muy curioso, porque digamos que la superficie equivale a unos 2060 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, más o menos como Luxemburgo o la provincia de Vizcaya, más o menos, así de en extensión. ¿Qué pasa? Que es que literalmente es desierto, solo hay rocas y arena, no hay nada más. En verano, es más, llegan a los 45 grados y no hay población ahí. Digamos que las ciudades más cercanas es la de Abu Simbel en Egipto, que está a 165 kilómetros, y Wadi Halfa en Sudán, que está a 185 kilómetros. Todo esto rodeado de desierto, no hay nada más alrededor. Simplemente tierras y roca. Claro. Nada más. ¿Por qué esta tierra no la quiere nadie? ¿A qué no adivináis qué? La culpa la tienen los británicos. ¿Cómo no? Vaya. Digamos que para ponernos en contexto, nos tenemos que remontar al siglo XVIII, perdón, siglo XIX, donde Egipto formaba parte del Reino Otomano, del Imperio Otomano. Era una provincia. ¿Qué pasa? En ese momento, a principios del siglo XIX, pues Egipto pues, le dio la gana de intentar pues, conquistar nuevas tierras. Y fue hacia el sur, hacia donde lo que hoy tenemos que es Sudán. Sí. ¿Qué pasa? Ahí fue cuando intervino el Imperio Británico para decir, oye, están los quietecitos que no vamos a tener aquí un conflicto o lo que sea. ¿Qué hicieron para solucionar esto? Digamos que
usaron el paralelo 22 para trazar una línea completamente recta que dividiese lo que es Egipto con lo que es Sudán. Ujú. ¿Qué pasa? Que esa línea, pues lo que decía antes Carolina, que pasa por el medio de donde vive una tribu, Ujú. Y no la piensan en separa. nada, la separan y ya está. Ujú. Pues ¿qué pasó? Que las tribus protestaron, obviamente, y en el 1902, ya en el siglo XX, Ujú. tomó el Reino Británico, que era el que administraba esas tierras, el Imperio Británico, tomó una decisión que era hacer la frontera en zigzag para que ese trozo de tierra donde estaban las tribus de Sudán, pues perteneciese a Sudán. Ujú. ¿Qué pasa? Que ese trozo de tierra justo que cambiaron Ujú. es muy rico porque da al mar. Ujú. Digamos que luego lo vais a entender porque luego donde está ubicado ese mar lo explotaron los canadienses para encontrar petróleo. Y Qué bien lo plantearon. resulta, Y qué lejos se fueron. Sí, Ya se te fueron digo. lejos. claro, Se fueron lejos. resulta Sí. que si Egipto Ujú. quiere, Ujú. porque digamos que Egipto obviamente, Birta Will no lo quiere para nada, digamos, es un Claro, trozo de porque tierra no que hay no tiene nada. nada. Claro, Ya, efectivamente. pero la otra sí. Pues, si reconoce digamos, la frontera del paralelo 22, donde la tierra que le pertenecía a los sudaneses se la daban para... ¿Renuncian o no? No, esa Sí. tierra se la quedan los egipcios, digamos, Ah, renuncian a Birta Will. ya. Porque claro. el mapa Birta Will en esa Y no les frontera... interesa. no- Y no les interesa. Ah. Claro. Pero los de Sudán, si quieren Mm. la frontera nueva, la que hicieron en zigzag, Sí. para llegar al Mar Negro... Sí. Mm. Perdón, al Mar Negro. Al Mar Rojo. ¿Al Mar Rojo? Sí. También renuncian a Birta Will. ¿Qué pasa? En cualquiera de las dos fronteras, el que se quiera quedar con la Claro. tierra que da al Mar Rojo, tiene que renunciar a la otra tierra. Ujú. En ese momento, Sudán Mm. fue cuando dijo, pues nosotros, ya que tenemos la potestad para administrar estas tierras, vamos a explotarlas mediante concesiones a empresas extranjeras, en este caso la canadiense. Claro. ¿Qué dijo Egipto? Digamos que Egipto dijo, no, perdona, no vamos a permitir eso. Hicieron una incursión armada Ostras. y actualmente son los que controlan esa tierra de facto. Ujú. Aunque legalmente la frontera sigue siendo la de 1902. Madre mía. Ya. Pero al final quien tiene el poder es Egipto, ¿no? Exacto. Entonces, Claro, o sea que al final es... de todas formas, Egipto es que es un caramelito a nivel histórico. Es un país que, aunque esté en África, está en un lugar de transición entre Asia, África, y su cercanía con Europa le hace también un punto Estratégico. Bueno, Y y no- el canal de Suez y su Y- importancia está exacto. plenamente en Egipto. Sí, pero Exacto. incluso antes, o sea, los persas, No, no, ya, pero- los griegos, los romanos, un montón de imperios lo han tratado de controlar y los otomanos son uno de ellos. Pero con los británicos, también para que lo entendáis, trataron en el siglo XIX con el imperialismo de crear un eje norte-sur que uniera el norte de África con Sudáfrica, ¿vale? En una línea totalmente recta para controlar un montón de recursos, incluso conectar ferrocarriles que pudieran atravesar todo el continente africano. Y bueno, Napoleón en su momento, Francia trató de controlarlo, es decir, que las fronteras en esa región han variado mucho, pero bueno, que sí, que es un caramelito. Y en Sí. este caso de Terra Nullius, Mm. digamos que a alguien se le puede pasar por la cabeza diciendo, bueno, ya que esta tierra no es de nadie, pues voy yo ahí y digo, pues para mí, me la quedo. Es lo que te iba a decir, que igual si íbamos, controlábamos Pues las cuatro os piedras. voy a que traer- había os voy a poner en el desierto. contexto. Pero, Plantearos, sí. sois una persona que Mm. tenéis, pues, mucha pasta, sois ricos, y tenéis una hija que quiere ser princesa, que su sueño de la infancia, pues es ser princesa. No es el caso. Vale, ¿Qué haríais? sí. No es el caso. Sé por dónde vas porque conozco la historia. Digamos que una persona normal le diría, bueno, pues tú eres la princesa de la casa, todo muy bien, Sí. hasta ahí queda. Pues en el año 2014, Sí. un hombre de Virginia, de Estados Unidos, llamado Jeremiah Heaton, Ujú. pues no tuvo otra cosa que hacer que viajar desde Virginia hasta Birta Will, clavar la bandera azul, una bandera azul con una corona que dice, este va a ser el reino de Sudán del Norte y mi hija es la princesa del reino. Vale. Y ya está. Y ya está. Y ahí se quedó. ¿Qué pasa? Que no lo pueden echar, ¿no? La No, bandera no. no la pueden quitar.
Después, un empresario indio en el año 2017 llamado Sushas Dixit se autoproclamó rey del reino de Dixit. Así, porque sí. Y lo gracioso es que este y el primero, mediante Twitter, tuvieron una polémica, un enredo entre ellos, porque uno decía, oye, que me has quitado mi reino, tú aquí no vales nada, el otro no, que es mío, no sé qué, no sé cuánto. Pues, aparte de ese, luego, un DJ ruso llamado Dmitry Tirajev también proclamó el reino de la Tierra Media en honor al Señor de los Anillos. Digamos que hasta 5 personas... Están en total- proclamando esa Exacto, tierra. proclaman eso para decir Que es esto es suyo, mío. que es suyo. Claro, ¿qué pasa? Que para que un territorio sea proclamado nación, tiene que tener, mediante la ONU, reconocimiento. Y para que tenga reconocimiento tiene que cumplir 4 requisitos, que es tener un territorio definido, tener población permanente, tener gobierno y tener relaciones diplomáticas. ¿Qué pasa? Que cualquier persona que llegue a Virtual, lo único que va a tener es un territorio definido. Porque sí, se sabe qué territorio es, esos 2060 kilómetros cuadrados, pero ya está. O sea, Y polvo y arena. exacto, es Se imposible acabó. que... Si no hay asentamientos, malo, ¿no? Porque Ese si no no se me puede. equivoco, hay como mucho tribus No, nómadas. difícil. No, ahí no hay nada. No No, hay pero nada. tribus nómadas como mucho pasean. Exacto. Que- Pero no llegan a de paso, establecerse. pero no llegan a Sí. establecer. Entonces- Han intentado incluso, como es una terra nullis, no hay legislación de ningún tipo, pues han intentado ir gente ahí a intentar encontrar oro. Minerías un poco a ver qué encuentran, pero literalmente no hay nada. O sea, es una terra nullis que nadie la quiere porque básicamente nadie va a sacar provecho de ella. Claro. Y es muy, pues eso, tener un trozo de mundo que no es de nadie, digamos. No es de nadie y a la vez es de todos, porque cualquier persona que vaya allí puede decir, oye, esto es mío, pero nadie te va a reconocer como rey o presidente o administrador de esas Sí. tierras. Totalmente, totalmente. Eso, Aunque se han dedicado a hacer el tonto y poco más. Literal. sí, pero lo interesante también es cómo se crea un país. Porque un país como ese, que delimite sus fronteras, por muy pequeño que sea, al final requiere de una aceptación por parte del resto. Si el resto de países no le aceptan, no puede crearse como No, tal. está claro. Y aparte debe tener cierto poder diplomático, ciertos contactos y obviamente ser un lugar habitable hasta, bueno, unas condiciones mínimas. No, Yo creo que sí, que Pero sobre todo complicado. las relaciones diplomáticas y que otros países consigas que otros países te te reconozcan. reconozcan como nación, yo creo que es lo más importante. Sí. Bueno, y que les interese ese territorio, porque por ahora a nadie le interesa. Claro. Bueno, menos a esas 5 familias, ¿no? Que estarán interesadas. Por generar polémica en Twitter, nada más. Sí. Y porque- teniendo en cuenta lo que hemos hablado de problemas con tribus, yo creo que Carol tienes un ejemplo muy Definido, ¿no? Bueno, sí, nos vamos al continente americano, sí. Pero antes de todo quiero añadir que España también es un caramelito. Mm. A nivel estratégico, por su posición. Creo que es interesante también tenerlo en cuenta. Y bueno, yo que os traía lo que es un ejemplo, en este caso, del pueblo Hopi. Entonces, sí que es verdad que la información con respecto a los indios pueblo es bastante difusa, es complicado encontrar información porque solo lo que puede haber colgado, bueno, aparte que está en inglés y yo no sé inglés, pero lo que puede haber colgado sí que es verdad que es más desde el lado de los estadounidenses, más quizás que es de los propios Nativo. indios pueblo, de los propios nativos. Entonces, bueno, por eso, pero vamos, traigo este ejemplo sobre fronteras singulares y sobre todo porque yo he estado allí, entonces he podido verlo de primera mano. Entonces, la reserva Hopi es una reserva que queda dentro de la reserva de los indios navajo, dentro de del pueblo navajo. Entonces, claro, es curioso porque cuando Estados Unidos fue estableciendo lo que es, porque todas estas líneas administrativas fueron impuestas, o sea, ningún pueblo decidió aislarse, evidentemente, de ninguna reserva. Claro, Entonces, porque el mapa de Estados Unidos es como el de África, es
líneas rectas, ¿no? Claro, pero la reserva de los nativos, las reservas que existen ahora de los nativos también fueron impuestas por los estadounidenses, o sea, no las decidieron ellos. Entonces, claro, Vale, vale. primero se estableció lo que son las fronteras de los indios pueblo, o sea, en este caso de lo que es del pueblo Hopi, y en torno a lo que es al pueblo Hopi se cerró y se creó lo que es la reserva de los Navajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto generó grandes tensiones entre los dos pueblos, porque empezaron por imposición a compartir tierras, a compartir recursos. Entonces, claro, hubo ciertos desacuerdos. Sí que es verdad que con el paso del tiempo ellos consiguieron, y a base de unos tratados que no los voy a citar porque habría que documentarse muchísimo más, como ya he comentado antes, no quiero dar información inexacta, lo que es con respecto a esto, consiguieron ponerse de acuerdo y no meterse, digamos, vamos a decir no meterse, yo no me meto contigo, pero tú no te metes conmigo. Entonces, el pueblo Hopi es uno de los más antiguos, por no decir el más antiguo de todos los indios, o sea, de todas las reservas indias, y tiene una cultura ancestral, está muy basada en lo que es la agricultura, y bueno, este pueblo, gracias a ese aislamiento que tiene, digamos que ha podido conservar su cultura, ha podido conservar esta cultura y no ha podido ser tan... no ha entrado tanto lo que es la cultura estadounidense y no ha ido fagocitando y ha ido desapareciendo su propia cultura. Claro, ¿qué pasa? Que eso es algo positivo, pero algo negativo, las ayudas a nivel estatal, bueno, pues no tienen, apenas hay oportunidades de trabajo y digamos que todo el turismo se queda en la zona de fuera, o sea, lo que es en la reserva de los Navajo, porque en la reserva de los Navajo está los famosos paisajes que todos conocemos de las películas del oeste. Eso es territorio navajo. Y el famoso punto de la película de Forrest Gump, cuando Forrest Gump dejó de correr, ese paisaje que se ve al fondo, eso es territorio navajo. Y eso es uno de los puntos más visitados a nivel mundial de turistas. Y eso genera, digamos, una ingente cantidad de ingresos económicos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo eso es verdad que se beneficia, en este caso, el territorio navajo, porque todo eso se controla desde allí, pero lo que es... la reserva Hopi queda aislada de todo eso. Queda aislada aunque esté dentro de lo que es de la reserva de los Navajo. Sí que es verdad que ahora, cuando yo estuve allí, tuve la inmensa suerte, sí que es verdad que nos costó bastante el poder entrar a ver la reserva. Tuve la inmensa suerte de poder recorrerla. Está prohibido hacer fotografías, está prohibido grabar, porque ellos son muy celosos de sus rituales. Entonces, tuvieron problemas con unos turistas porque grabaron a escondidas mientras estaban visitando lo que es la reserva. Entonces estuvieron a punto de cerrarse y aislarse ya y decidir no dejar entrar a ningún tipo de turista ni nada. Pero vamos... tuve yo esa suerte de poder entrar. Ahora ya sí que es verdad que van muy a cuentagotas y teniendo mucho cuidado lo que es de no, bueno, pues a ver quién entra, cómo entra y todo, para no dejar que en este caso su cultura desaparezca. O sea, la verdad es que las reservas son sitios bastante interesantes, bastante desconocidos y donde, bueno, donde la verdad es que es un mundo aparte completamente de Estados Unidos. De hecho, legislan ellos tienen sus propias normas y ahí no puede entrar la administración de Estados Unidos, no puede entrar en las reservas porque no tienen Digamos espacio. que para todo el impacto que tienen dentro de Estados Unidos,
se habla muy poco de lo que tú dices, que tiene una legislación aparte, su cultura propia aparte. Es como si fuera un país dentro de Estados Unidos, un enclave que tienen... Claro, las reservas, sí que es verdad, ellos gestionan lo que son todos sus... Ellos gestionan sus normas, sus leyes, su todo, ¿vale? Y ahora se están abriendo al turismo, muchas están abriendo al turismo. Otras resulta que llevan mucho tiempo abiertas, lo que es como la de los Navajo. Entonces, sí que es verdad que, y ya te digo, o sea, ingresando unas cantidades ingentes de dinero, porque es uno de los sitios más visitados, ese que os comento, es uno de los sitios más visitados a nivel mundial. O sea que viven bien, digamos. Bueno, pero es que lo más curioso de todo esto es que dentro de la reserva de los Navajo, vamos a decir que hay diferentes grupos y es uno de los, y bueno, a nivel, muchos de ellos están en la pobreza absoluta. Entonces, es curioso también eso. Entonces, no sé, al final, ahí es cuestión de gestión, a ver quién se lleva todo, quién deja de llevarse todo, ¿vale? Entonces, eso... Pero vamos, sí, es un mundo aparte. O sea, el tema de las reservas nativas son un mundo aparte, son un mundo que se desconoce, apenas hay información de ello, y bueno, pero... Y han conseguido mantener su cultura autóctona, porque también puede suceder, como igual es el caso de la historia de Estados Unidos, que el pez grande se come al chico y que esa imposición política de Estados Unidos, que terminó reduciendo a reservas, Exacto, sí. igual ese mantenimiento de la cultura auténtica que ellos tienen es bastante difícil de mantener, que puede ser al mismo tiempo un foco de atracción. Sí. Y si no consiguen encontrar un equilibrio, pues puede derivar en un desempleo elevado, adicciones, en otro tipo de problemas. Entonces, ¿de verdad consiguen mantener esa cultura? ¿Hay una mezcla? ¿Depende de los grupos? Como... Lo curioso es que lo que nos dijeron nosotros cuando fuimos allí fue que ahora habían, digamos que estaban los jóvenes volviendo otra vez a abrazar sus raíces porque se está levantando como una especie como de sentimiento de volver al origen, del arraigo. Entonces, los jóvenes ahora están queriendo aprender sus rituales, los rituales que hacían sus padres, sus canciones y tocando su música, porque ellos tienen una forma de bailar y de tocar su música completamente, bueno, diferente a la que podamos conocer y a la que podamos haber oído o incluso visto de las películas del oeste, porque una de las cosas que yo quiero puntualizar es que no tiene absolutamente nada que ver los nativos que salen en las películas del oeste y lo que hemos visto nosotros en las películas del oeste con la realidad. Absolutamente nada. De hecho, las películas del oeste les ha hecho muchísimo daño porque los ha... Estereotipado, ¿no? Totalmente. Suele pasar cuando al final la versión interesada. Exacto. Pues al final... Entonces... La versión de Hollywood. La versión de Hollywood. Es otra imposición cultural también. Exacto. Es otro tema muy interesante. Sí. Otra imposición cultural. También es porque es una parte de la historia de Estados Unidos que es un modelo de éxito de esa parte de Estados Unidos que ganó a otra por su nivel tecnológico, por su poderío que tiene en ese momento. Pero sí puede ser una pena. Entonces. Sí. Nos quedamos en Estados Unidos, ¿no? O sea, nos quedamos ahí en el continente americano, ¿verdad? Nos quedamos en el continente americano. Lo que pasa es que por frontera se puede hablar de México, se puede hablar de Venezuela, que también es un tema que está de actualidad. De actualidad. Entonces, ¿hay alguno que os interese más que otro? Pero yo creo que nuestra audiencia, al estar Venezuela un poco así de actualidad, a la orden del yo día, creo que puede interesar más. De hecho, siempre me ha llamado la atención de Venezuela que lo he visto representada de dos maneras. Su mapa, uno con una provincia al este del todo y otra sin él. Sí. ¿Cuál es la verdadera? Con la zona del Esequibo. Con la zona del Esequibo, sí. Efectivamente. A ver, también es porque es un mapa que incluso se está prohibiendo que se efectúe otro diferente que no sea esa ampliación de Venezuela. Vale, en la historia de Venezuela y cómo han cambiado sus fronteras nos podríamos extender hasta la creación del virreinato de Nueva Granada. Entonces, podríamos irnos bastante atrás, pero bueno, para los oyentes que nos están escuchando,
aquellos que nos están viendo, por lo menos vamos a intentar que se imaginen que están en Venezuela, están en un país en el Caribe, en América del Sur. Y si más o menos tienen las fronteras claras, una cosa es el virreinato de Nueva España, que estaba pues, en la zona de México, en el centro de América, y otra cosa era el virreinato de Perú. Luego se fragmentó porque viene de los Austrias esa creación de ese virreinato, ¿vale? Pues vamos a pensar que ya con los Borbones hay una fragmentación, ¿no? Y aunque es cierto que estamos hablando de que el virreinato de Nueva Granada, porque pertenecía al de Perú antes, se crea con Felipe V, que fue el primer Borbón que tuvimos en España. Si conocemos al rey actual, pues viene de Felipe V y de los Borbones. Pues él ya establece ciertos límites, pero claro, cuando hablamos de virreinato de Nueva Granada, no solo hablamos de Venezuela, hablamos de Colombia, de Ecuador, de Panamá. ¿Qué sucedió? Que siguieron avanzando los acontecimientos y de hecho también se creó la Capitanía General de Venezuela, que ahí ya podemos hablar de ciertos límites, pero fue un territorio que se fue reduciendo con el paso del tiempo. De hecho, la isla de Trinidad, por ejemplo, les pertenecía en su momento. Y no quiero incidir mucho porque hay ciertas islas que han ido perdiendo con los británicos, pero Siempre están los británicos por el medio. Siempre. están por todas partes. Y ahí siguen, ¿no? Con Están- las Islas Vírgenes Sí. y con no sé cuántos Sí. territorios que tiene ahí. Efectivamente. Igual que está Países Bajos, igual que está Francia. Pero hay una figura que seguro que conocen los venezolanos, pero también un montón de personas en el mundo, que es la figura de Simón Bolívar. Sí. De hecho, bueno, también el chavismo hace referencia a esa figura porque fue clave, ¿no? Para la independencia del país venezolano, ¿no? Él consiguió crear la Gran Colombia, que denominaba, y obviamente era Venezuela con Nueva Granada o la Colombia que conocemos hoy en día junto con Ecuador. Es verdad que fallece y ha habido ciertos cambios territoriales. Tampoco para aburrir a la audiencia voy a intentarlo simplificar un poco. Podemos dividir Venezuela, al norte tenemos el Caribe, ¿vale? Al sur tenemos Brasil, ¿ibas a decir? No, qué buena zona para estar en el Caribe, espectacular. Es una zona top. El problema es que aunque está en una zona geopolítica estupenda, también se puede ver acorralado Venezuela, porque por una parte tiene al oeste a Colombia, al sur tiene a Brasil y luego tiene a Guyana, que está al oeste, en la parte oriental. Entonces, perder Trinidad o perder esa zona del Esequibo lo justifica Venezuela como que pierden el acceso al Atlántico, de alguna forma, ¿vale? Pero bueno, va por otros intereses. Ha tenido distintas guerras, por ejemplo, con Colombia, simplemente para controlar una pequeña península, que es la de Guajira, y que es clave porque el controlarla o no le puede hacer tener acceso a ciertos recursos que pueden ser claves, incluso energía eólica, que es muy poderosa, pero es que está justo ubicada en el Golfo de Venezuela, Claro. pero pertenece a Colombia, justo esa península, ¿vale? Y bueno, ellos está el lago Maracaibo, Sí. Ah, sí, también, sí. pero Mm. han estado peleándose también por regiones fronterizas con Colombia, también por sus recursos hidrológicos, pero también por la capacidad de cultivar, de ganadería en esa zona de la selva. Y bueno, por ahora es verdad que ha ganado a nivel histórico un poquito más Colombia. Y en el caso del límite sur con Venezuela, para no extenderme mucho, vamos a decir que aunque ha habido ciertas diferencias a nivel histórico, ha llegado un pacto con Brasil para establecer sus límites. ¿Cuál es ese pacto? La divisoria de aguas. Entonces, aquellos ríos Un que vierten límite sus aguas natural. en el Amazonas Mm. son para Brasil. En cambio, aquellas que vierten sus aguas al Orinoco son para Venezuela. ¿Y por qué lo hizo Venezuela? Porque era la única forma de asegurarse el control del macizo guayanés. Y ahí es donde también entra Guyana, ¿vale? De hecho, es un tema que ha estado de actualidad en los últimos años y el gobierno de Nicolás Maduro ha vuelto a incidir en ese conflicto que siempre ha estado abierto y de hecho sigue abierto en la actualidad. Hablamos de un país que ha pertenecido a Reino Unido y que se fue expandiendo hacia el oeste porque hubo un botánico muy importante que era, bueno, prusiano, que era Schönbrunn. De hecho, se llama la línea Schönbrunn porque él estableció que había una serie de especies, era biólogo, ¿no? A nivel botánico que eran súper relevantes, pero hay otra cosa que también le llamaba la atención a los británicos, aparte de esa, y es que se estaba descubriendo oro
en esa Ah, zona. claro. Vaya. Siempre tiene que haber, alguna materia prima tenía que haber. Alguna materia. Sí. Entonces, la línea se fue desplazando del río Esequibo, que está como en la mitad del país, hacia el oeste. ¿Y qué sucede? Que a Venezuela es verdad que ha habido distintos momentos donde lo han reclamado y de hecho han tenido conflictos importantes porque incluso tuvieron un juicio internacional donde estaba Reino Unido por una parte, a un juez que era ruso Ujú. y también estaba Estados Unidos, pero Venezuela era minoritario. Ellos decidieron que ese territorio iba a pertenecer a Reino Unido y, bueno, al final Venezuela quedó en un segundo lugar, pero en el siglo XX ya se vio que había sido una estafa, que había habido corruptelas y Venezuela siempre ha reclamado la pertenencia de ese territorio, Claro. ¿vale? Ahora bien, durante el gobierno de un señor que igual os suena un poquito, que es Hugo Chávez, Un poquito solo. Por lo que súper sea. importante, ¿vale? Perteneciente al socialismo del siglo XXI, que ha sido una corriente muy importante en América, pues Hugo Chávez no lo reclamó tanto. No lo reclamó porque él establecía que las disputas que había por ese territorio era una presión imperialista por parte de Estados Unidos para enfrentar a los países americanos. Lo que le interesaba a Chávez en ese momento era consolidar a Venezuela dentro del panorama internacional y expandir esa revolución bolivariana que Claro, denominaría con el resto de países. Exacto. sí. Vale, ahora bien, Nicolás Maduro mantuvo esa visión. No, porque en 2015 se encuentra petróleo. Y muchísimo petróleo, una barbaridad. Entonces, el crecimiento del país ha sido exponencial. Lo ha cambiado todo. Y es verdad que Nicolás Maduro, su gobierno, hizo un balance y determinó que a nivel histórico siempre había pertenecido a Venezuela de alguna forma, porque se encontró petróleo, ¿vale? Claro. Pero también se ha encontrado gas, se ha encontrado oro en el macizo guayanés, que hay diamantes, también se ha encontrado bauxita, manganeso, que bueno, son fundamentales para la industria del aluminio, del acero. Y luego también ese país tiene una diversidad muy importante, un montón de especies y unas reservas hídricas fundamentales. Entonces, bueno, efectuaron un referéndum, para no extenderme más, en 2023, que era un referéndum consultivo y, por lo que sea, el resultado que salió es que se iba a crear la Guayana Esequiba, perteneciente también a Venezuela, y ese petróleo, esos recursos, lo iba a gestionar pues empresas como podía ser PDVSA. Sí. Y una pregunta que te voy a decir, porque claro, ahora con todo lo que está pasando y Trump dice que le quitaron a Estados Unidos el petróleo. Ujú. ¿En qué momento histórico de repente ahora llega Trump y dice, esto era mío y me lo habéis quitado? No A sé en ver, qué yo entró Estados creo Unidos en algún Que momento. no es Estados Unidos como tal, sino las empresas estadounidenses, las cuales explotaban antes de que entrase el chavismo. Antes de que entrase el chavismo. Exacto. Ah, vale. Explotaban el petróleo de Venezuela. A ver, todo viene de la doctrina Monroe, ¿vale? Sí, la famosa que es doctrina. del que está siglo ahora- XIX. Entonces, es cierto que son presiones pues, empresariales, pero también es una lectura política y es simplemente la frase de América para los americanos. Mm. Entonces, los propios Estados Unidos de América es un país que estuvo en creación y en expansión. De hecho, puede ser que en la actualidad, en el siglo XXI, siga expandiéndose de alguna forma. Entonces, ellos ven que no hay un límite como tal establecido y que problemas que afecten al continente americano también son suyos y que si hay ciertos recursos que están en su continente deben ser para los americanos. ¿Y los americanos quiénes son? Pues Estados Unidos. Entonces, si las mayores reservas de petróleo están ahí, Estados Unidos tiene el derecho divino, autoproclamado, Vale, de controlar es que- esos recursos. Claro, es que eso era lo que te iba a decir. Es que América no es Estados Unidos. O sea, eso es una visión que tienen ellos, pero América no es Estados Unidos. ¿Vale? América es, el continente americano son muchos países. Gracias. O sea, es que no puedo con ello. Lo siento. Bueno, pero desde su perspectiva. Sí, bueno, también pero es desde así. su perspectiva Entonces, es muy injusto. Si tú ves que ese petróleo, que es el lugar más abundante de petróleo del planeta,
aunque es verdad que muy costoso de extraer, porque no es como en Arabia que, Claro. Es pura que selva, ¿no? clavas y sale el petróleo, como tenemos la imagen líquido. Ahí el problema es que hay que tratar esos minerales, ese Sí. petróleo, juntarlo con sustancias químicas que son muy caras. Por eso hay veces que lo mandan a Estados Unidos para que se efectúe. Pero claro, si ves que la mayor parte del petróleo de tu continente no va para Estados Unidos, sino que va para China, que también es un nuevo agente geopolítico que se está metiendo en la región de una forma importante, ese conflicto que hay vivo en el Pacífico lo intenta resolver Estados Unidos de esa forma. Y es, vale, igual te llegan ciertos barriles de petróleo al día, pero ya no te lo manda como tal Venezuela, sino te lo está mandando en realidad Estados Unidos. Yo creo que este tema da para otro podcast Sí, de sí, quién manda o quién quiere más bien mandar en el mundo actualmente. Exacto, sí. Y eso. yo creo que es un tema que da para otro podcast. Podemos cerrar quizás a lo mejor con la frontera más Caliente que más pueda caliente y haber. más militarizada. La más frontera, La más como frontera. tal, ¿no? Pues al final una frontera, ¿qué es lo que hace? Dividir realidades, ¿no? Veremos cuán efectivas no son, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las fronteras de España, habría que ver qué efectivas, ¿no? Pues al final las lenguas, por ejemplo, las traspasan las influencias económicas, un poquito la relación entre personas, pero hay una frontera que divide todo lo que podamos imaginar. Y esta, por supuesto, como seguro que los oyentes tendrán en mente, es la de las dos Coreas. O Las sea, dos Coreas, imaginaos pasar una a la otra. Complicado. Andando, ¿eh? andando, no lo vais a conseguir. Ya os lo avanzo, ¿no? Entonces, exacto, es la frontera más militarizada del mundo. ¿Por qué? Pues simplemente porque los dos países consideran que el otro territorio es suyo también. Están todavía en guerra. ¿Vale? Entonces, en ese momento que se considera en guerra, yo no reconozco tu territorio, yo no reconozco que esta frontera que estamos defendiendo de momento sea la definitiva. Yo lo que estoy defendiendo es que quiero entrar hasta tu cocina y quedarme la totalidad de la península. Claro. Y eso es lo que provoca la militarización, y eso es de los dos países, de Corea del Norte y de Corea del Sur. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos una especie de torbellino de unos 8 kilómetros de ancho, no de largo, en los que encontramos doble valla, minas antipersona, Me gusta. nos imaginaos la cadena de militares y de personal especialmente entrenado para la defensa de una frontera. Claro. O sea, imaginaos lo que puede estar ahí, ¿no? Entonces, os podéis imaginar, bueno, pues a lo mejor debajo de la tierra tampoco podéis excavar. Lógicamente, está lleno de galerías por debajo Madre mía. para Que están prevenir controladas. que el otro no se pase de listo. Que están controladas. O sea, hay militares en las galerías, entiendo. Por supuesto. Y aquí a menor rango también tenemos una policía en el subsuelo que, por ejemplo, antes de un Sí, evento, de un partido tenemos policía importante de o algo subsuelo, así, sí. pues tenemos una policía Sí. pues que se mete para ver que no pase nada. Allí es continuo y perpetuo la vigilancia también del subsuelo. De la superficie y del subsuelo. Es una frontera que escala por la litosfera. O sea, imaginaos la intensidad de esta frontera. Y os preguntaréis, pues básicamente cómo se definió esta frontera, que recordamos que no es una frontera aceptada entre ellos. No es a lo mejor como nosotros con Francia, mira, tú hasta aquí porque ya está, y tú hasta aquí y lo respetas y punto, y así nos quedamos, ¿no? No, esto es una frontera que ellos consideran temporal. Algún día, no sé cómo, Cambiará. a lo mejor, Madre mía, qué miedo. si viene alguien todavía más zumbado de la cabeza, dice, vamos a seguir, ¿no? Claro. Vamos a seguir a lo que hemos empezado, ¿no? ¿Cuál es el origen? Y de hecho, si miráis la península de Corea, Sí. está muy equitativamente dividida lo que corresponde a Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? O sea, si lo veis, es como un serpenteo más o menos por la mitad. ¿Cuál fue la intención en su día? Fue establecer desde, como no, Estados Unidos,
¿vale? Y también un acuerdo con Rusia, establecieron el paralelo 38 como línea un poquito urgente para establecer la división entre los dos territorios, ¿vale? Lógicamente se hizo sobre el plano, igual que lo hicieron en África, igual que hicieron con las reservas indias, o Sí, sea, lo mismo sobre lo de siempre. Tira líneas. Yo me siento en una mesa y te divido. ¿Cuál es la forma ya natural, entre comillas? El paralelo Claro. 38. Sobre el paralelo 38 siguieron combatiendo, bueno, lógicamente no se quedó ahí, siguieron combatiendo y se quedaron las fronteras actuales. Pero esa es la peculiaridad al final del territorio. Ha quedado como un serpenteo alrededor del paralelo 38 y sobre todo es que es una frontera que todavía no se ha acabado. Es verdad que ninguna frontera es para siempre, ¿no? Pues habrá que ver qué pasa en 1000 años, ¿no? Pero al final ese fue el punto de partida, paralelo 38, un poquito se expandió los acontecimientos de la guerra y de ahí vienen todas las minas antipersona y que están alrededor de ese territorio. ¿Quieres decir o...? No, yo simplemente, pues, con el caso, por ejemplo, que nos acaba de decir Sergio, cada vez queda más claro que las fronteras, pues, pueden ser o bien geográficas o bien 100% políticas por cuestiones Completamente. militares, que un país que realmente es una Corea, o eso es lo que piensan. De hecho, no hay ni siquiera diferencias étnicas de origen. Lo que pasa es que, a ver, la península de Corea ha estado unida a nivel histórico en un montón de momentos. Exacto. Pero es que podemos encontrar que incluso el Imperio Mongol llegó a controlar desde la península de Corea, que intentó también controlar Japón, hasta prácticamente Roma, y estuvo cohesionado ese territorio. La razón por la cual también está dividido por el paralelo 38 es porque tras la Segunda Guerra Mundial, el triunfo del Partido Comunista en la guerra civil que tuvo y la creación de la República Popular China en el 49 hizo que tanto la Unión Soviética como China apoyasen a un bando dentro de Corea que se enfrentó directamente, el de Corea del Norte, al de Corea del Sur, que estaba apoyado por Estados Unidos. Entonces, Claro. el avance que hubo en una dirección hacia el sur de las tropas, pero Sí. después la recuperación del territorio por parte de Estados Unidos y también a el general MacArthur, que de hecho incluso planteó el lanzamiento de bombas atómicas y fue la Sí. razón por la que fue destituido, que él venía de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra del Pacífico, hizo que intentasen quedar en tablas y buscar un punto intermedio. Entonces, por eso se terminó estableciendo el paralelo 38, pero que puede ser que en algún momento se junten, y de hecho hay una imagen muy representativa de hace pocos años, que es Kim Jong-un con el presidente de Corea del Sur, ¿no? Que se dan la mano porque es un lugar simbólico para ellos. Y puede ser que en algún momento dos realidades distintas, una más comunista en algunos elementos o más nacionalista en otros, con la más capitalista del sur, igual en algún momento encuentran un punto en común, pero ahora mismo son dos realidades De muy momento, distintas. Es que hay una Muy distintas. lejanía política, ha habido Sí. un proceso de demonización, porque al final, Mutuo. si tú desde tu país le comentas construyes todo en base a un enemigo, ¿vale? Que además de Estados Unidos es tu vecino del sur, y desde el vecino del sur demonizas a tu vecino del norte, ¿qué horizonte puede esperar? ¿Sabes? Claro, pero Totalmente. también utilizan como no hipocresía, voy a decir como tal, pero es cierto que por una parte se diferencian a nivel político para señalar al enemigo, pero luego por otra parte también dependen mutuamente. Es decir, hay veces que los minerales que están en la zona más montañosa de la península, que es la zona de Corea del Norte, son enviados a Corea del Sur, y zonas con más llanuras, donde hay producción agrícola, por ejemplo, de Corea del Sur, se manda a Corea del Norte porque lo necesitan para la alimentación. Entonces, eso Esa- es un tema complejo. Claro, es que esa es otra. O sea, Sí. lo que ocurre a nivel político y luego lo que ocurre a nivel estratégico y a nivel de los lobbies empresariales y todo. Es verdad Ahí que hay- también hay mucho de imagen de exterior, imagen, sobre todo exacto, la exacto. Fijaos los Exacto. grandes desfiles militares que hace Corea del Norte, también tienen... Han quitado ya. Yo escuché que habían quitado la música disuasoria de la frontera. ¿Puede ser? La música, que tienen que la tenían ahí en bucle, repitiéndola. Si no seguirá habiendo lanzamiento de Sí, misiles, sí. que Sí. eso disuade un poco. De Eso hecho, es sí. una de las razones Sí, por sí. las cuales se mantenga Corea del Norte Eso también sí, esa eso forma sí. Bueno, a mí nuclear. me Bueno. gustaría que los que nos están viendo y escuchando,
pusiesen en comentarios a ver qué fronteras les parecen, como que ellos piensen que hay alguna frontera que no hemos dicho, porque esto realmente va a ser una serie de varios capítulos hablando sobre fronteras. ¿Y qué les parece las fronteras que hemos hablado? ¿Cuál es su opinión respecto a ellas? Y sobre todo, si piensan que el concepto de frontera, pues al final se puede mover a antojo de lo que diga una persona, como por ejemplo estamos viendo en la actualidad con Donald Trump. Así que yo creo que por hoy va llegando. Sí, ya Ya, toca. ya terminar. Toca terminar, yo creo que sí. Y nos vemos en el siguiente episodio, en el que seguramente hablaremos sobre un tema muy interesante, que son los nacionalismos. Muy vinculado a las fronteras. Sí, muy vinculado, sí. Muy Así vinculado. que hasta la próxima y un aplauso. Un aplauso. Muy bien, ¿eh? A ver.